Perfecto, estamos en vivo. Bueno, bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Marco Vadilla. Marco hizo su bachillerato en economía aquí en la Universidad de Costa Rica. Después hizo un pre, predoc en el London School of Economics y ahora es candidato a doctor en el Departamento de Economía de la Universidad de Berkeley. Muchísimas gracias por participar en el coloquio, Marco. Adelante. Buenas, muchas gracias por recibirme. Tengo la cámara apagada porque el internet no es tan estable, entonces así va a ser mejor para que no se corte la comunicación. Muchas gracias por recibirme. Así como dije, em, el día de hoy voy a presentar un par de resultados preliminares de este proyecto con mi coautor Alonso Alfaro, que se titula Disrupting Education's Old Guard: The Labor Market Effects of Replacing Class Exams for Group Projects. Es un proyecto que está en marcha, entonces cualquier comentario es bienvenido en este momento, por supuesto. Como motivación, actualmente en muchos países la discusión en torno al rol de los exámenes gira alrededor de dos preguntas. Uno, si los exámenes funcionan, es decir, si la variación en notas de los exámenes es predictiva del desempeño futuro de los estudiantes, si predice algo. Y dos, si este tipo de evaluaciones educativas benefician a ciertos grupos más que otros. Y el ejemplo por excelencia de las últimas 2 décadas en torno a esas preguntas y a ese rol de los exámenes ha sido los exámenes de admisión. Y hay evidencia en Estados Unidos que efectivamente esas notas de los exámenes son predictivas y que hay grupos que les va mejor que a otros. El equivalente en Costa Rica a esas discusiones es, por ejemplo, todos los años cuando la gente se pregunta qué porcentaje de los admitidos a la UCR vienen de los colegios privados, que hay una sobrerepresentación, entonces hay ciertos grupos que les va mejor que a otros. Entonces, y ese tipo de dicotomías generan que las universidades se pregunten si los tienen que se quitan o ponen los exámenes. Por ejemplo, en Estados Unidos es común después de COVID que cada 5 minutos estén cambiando, si los ponen o los quitan, los SATs. Y por ejemplo, la UCR tiene la admisión diferida. Entonces siempre está esa discusión de si los dejan o los quitan. Este proyecto lo que hace es cambiar el foco dentro de esa área del rol de los exámenes, cambia el foco de atención de ese ejemplo que es examen de admisión a otro ejemplo importante que es el uso estandarizado, el uso usual de exámenes como evaluación educativa a través de los ciclos educativos. Y más específicamente, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los potenciales efectos de eliminar los exámenes como la herramienta principal y estándar a través de todo un ciclo educativo? En este caso va a ser universidad, y reemplazarlos por algo más. En este caso va a ser principalmente proyectos grupales. ¿Qué tipo de efectos esto genera dentro de la educación? Las notas, la duración, qué tipo de estudiantes atrae a futuro después de que esta política se active, los efectos en mercado laboral, en probabilidad de trabajar y salarios, y y si este efecto es diferencial, es distinto para hombres y mujeres, los estudiantes que les iba mejor o peor en los exámenes, o por el nivel de ingreso del contexto familiar. ¿A dónde calza este paper en la literatura? Principalmente contribuye a lo que se llama formative assessment. Esa literatura lo que hace es estudia los beneficios potenciales de todo aquello que no es examen. Básicamente las evaluaciones que son menos riesgosas, más frecuentes, más retroalimentación. Aquí hay un par de papers ahí en bullet points donde encuentran efectos positivos o a veces nulos de ese tipo de otras evaluaciones. La contribución principal nuestra es evaluar el efecto de este tipo de políticas en mercado laboral, porque los papers anteriores normalmente se enfocan en resultados educativos. Y otras dos diferencias importantes es, uno, nosotros nos enfocamos más a nivel de educación superior, cuando estos otros papers se enfocan más en escuela y colegio. Eso va a tener ciertas repercusiones sobre si es representativo los resultados a nivel de la población o esos aspectos. Vamos a discutir un poco más sobre eso. Y otra diferencia importante es que
estamos en un contexto donde hay una sustitución completa de examen a proyecto. Eso es muy distinto a como normalmente conocemos y concebimos proyectos en la educación actual. Actualmente, dentro de una educación examen céntrica y clases examen céntricas, donde el examen es la cosa principal, el proyecto es algo en el margen, un porcentaje menor. Y dentro de ese contexto, surgen problemas como que hay free riders, hay estudiantes que en el grupo no hacen nada o que ponen poco esfuerzo porque no vale tanto. Dentro de este otro contexto que hay una sustitución total, el proyecto toma una noción distinta, potencialmente. ¿Por qué? Porque al no haber exámenes, la decisión, la optimización de los estudiantes de cómo distribuir el esfuerzo es distinta. Ya no hay examen, ya no existe esa otra cosa que le daban más importancia. Y dos, si ustedes lo ven como desde el punto de vista de teoría de juegos, estos proyectos grupales que en este nuevo contexto van a tener que jugar ese juego varias veces dentro de la clase, a través de clases y a través del tiempo. Reputación es un componente que aparece en el modelo ahora. ¿Por qué? Porque la decisión de ser un parásito, de ser un free rider, va a tener una repercusión debido a que estos proyectos los van a hacer con personas muy similares del cohorte de admisión, básicamente. Entonces juegan con las mismas personas. Entonces, eso nada más para enfatizar que una sustitución completa de examen a proyecto cambia las decisiones teóricamente de los estudiantes comparado con el contexto actual de proyectos en el margen, básicamente. Y también contribuimos a otras literaturas como el rol de exámenes, que es muy amplia, como en la primera slide que vimos, que abarca también otras cosas como efectos negativos de los exámenes. Y otro punto importante es que contribuimos a la literatura de social skills, habilidades blandas, debido a que este tipo de proyectos grupales tienen la habilidad de fortalecer ciertos skills como trabajo en equipo, comunicación, conexiones sociales. Entonces, esta literatura lo que hace es em, el- valora estas habilidades en el mercado laboral, como que el valor de mercado, y también documenta que muchos de los trabajos requieren este tipo de cosas hoy en día. Entonces, los proyectos grupales van a tener una capacidad de fortalecer eso. Y vamos a ver el papel que eso va a jugar en los resultados. Para responder esta pregunta, vamos a usar un experimento natural que surge en Costa Rica, específicamente en ULACIT, donde hacen esta conversión. Esta tabla nada más la pongo a veces para cuando presento en otros países, para que la gente tiene preguntas sobre Costa Rica y cómo se compara con otros países que se usan en investigación en economía. Entonces, no es tan importante, es nada más para mostrar el acceso a la educación, el costo en términos del ingreso anual, pero es para que gente en otro país se dé una idea que es accesible, más que todo comparado con Estados Unidos, donde es demasiado caro. Vamos a entrar con un par de estadísticas de las universidades que vamos a usar en este proyecto. Aquí vamos a ver cuatro universidades, UCR, TEC, UNA y ULACIT. Ese top 4 viene de uno de los rankings mundiales, que cuando evalúan universidades a nivel de cada país, ahí va a aparecer el orden de UCR, TEC, UNA, ULACIT. En la tabla vemos el, los números de graduados en las últimas 2 décadas. Y como estas son las universidades que vamos a estar utilizando y mostrando cosas en esta presentación, una pregunta importante que siempre surge ahí es, ¿por qué nos enfocamos en el top 4 como las públicas versus ULACIT, en vez de meter también el top 5 y top 6 como ULACIT versus otras privadas? Y son dos razones principalmente. Una es que independientemente de si se enfoca en las primeras cuatro o ULACIT versus otras privadas, siempre va a haber sesgo de selección, ¿verdad? Las universidades no son comparables y en los dos casos el método va a tener que estimar y lidiar y controlar por el sesgo de selección, el sesgo de no comparabilidad. Entonces, en ambos casos eso siempre va a estar ahí. Pero esta tiene la ventaja de que tenemos todos los registros educativos y por lo tanto eso nos va a dar más precisión al momento de estimar ese sesgo de selección. Y también nos va a permitir comparar las universidades en varias dimensiones, como vamos a ver. Mientras que con el resto de universidades privadas no tenemos mucha información que se pueda usar en este momento. Aquí vemos una estadística sobre el promedio salarial de todos los graduados por universidad para años en el tiempo. Y
comparado con el salario promedio de todos los trabajadores en la economía, que educados, no educados, vemos que hay una diferencia importante. Un punto importante aquí, solo para enfatizar, es que nosotros nos vamos a enfocar en una población universidad que es distinta en el margen a la población. Es en promedio, tiene el mayor habilidad, el mayor riqueza familiar en el contexto, siempre en el margen, estamos en un contexto que no es exactamente igual a la población. Y entonces la pregunta surge de si los resultados en esta investigación son representativos de la población o solamente a nivel de universidad, donde las personas tienden a ser un poco distintas que el resto de la población. La respuesta es sí y no. Sí, es, si vamos a poder hablar sobre la población, en el sentido que dentro de universidad hay mucha heterogeneidad y los efectos se van a poder separar por grupos de interés, ya sea grupos que se asemejen más a la población, como menor habilidad, menor ingreso o cosas así. Sin embargo, hay otras dimensiones que sí los hacen específicos, los resultados. Por ejemplo, tirar este tipo de política de examen a proyecto a nivel de colegio y escuela se va a enfrentar con edades distintas. Las personas en universidad ya son mayores de edad, son edades distintas y eso potencialmente juega un factor en, en los resultados. Entonces, hay dimensiones en las que son específicas y otras dimensiones en las que podemos acercarnos más a la población, cómo es la población. Ahora entrando a la política específica, vemos que al inicio de 2008, ULACIT cambia el reglamento académico, cambiando de evaluación basado en examen a evaluación basado principalmente en proyectos grupales. La política sigue activa hasta el día de hoy. Creo que de vez en cuando uno ve que el nombre, somos la universidad 100% proyectos, cero exámenes. Esa política sigue activa al día de hoy. El cambio aplicó a todas las clases y a todos los programas, independientemente del, del nivel de avance de los estudiantes. Es decir, si un estudiante estaba a punto de graduarse, le tocó una clase bajo este régimen, o si está versus otro que entró ese año, le tocó todas las clases bajo este régimen. Entonces, los estudiantes que estaban dentro de ULACIT en ese momento tienen una exposición cuasi aleatoria para el tratamiento y todos los estudiantes que entran en cohortes después de 2008 en adelante, están seleccionados, se seleccionan a la universidad. Entonces, hay dos dimensiones ahí. Y obviamente, ¿verdad? El resto de universidades no sigue usando, ¿verdad? Exámenes como la herramienta principal, al menos a nivel sistemático. Y esta política fue concebida como un paso innovador hacia una mejor experiencia de aprendizaje que se asemeje más al mercado laboral. Y para esto siempre es bueno irse a un ejemplo. Aquí vemos el caso de administración de empresas. Vemos tres cursos de esta carrera: estadísticas, eh, contabilidad y macroeconomía. Estos provienen el archivo histórico de CONESUB, de los sílabus, de los cursos. Vemos que antes de esto es más o menos cómo funciona, como lo conocemos, que es un par de exámenes, quizzes, y ahí está más o menos todo. Después de esto, la evaluación se transforma más en una serie de proyectos, que normalmente son grupales. Algo interesante es que los porcentajes a veces no cambian. A veces son 40, 45, entonces los porcentajes a veces son iguales, pero igualmente los proyectos van a ser de menor riesgo en el margen, debido a que son grupales, se pueden devolver a revisar la materia, retroalimentación de los profesores. Entonces, aunque el porcentaje es el mismo, siempre el margen de riesgo va a ser va a ser menor. Aquí vemos una línea temporal de la CIT. Esto va a ser particularmente importante en este proyecto porque la política es específica de una universidad y al ser con otras políticas que pudieran contaminar o mezclar los efectos, básicamente. Entonces, es importante construir esta línea de tiempo para ver qué otras cambios académicos ocurren. Esta fue creada con los archivos históricos de CONESUB y donde queda registrado todas las solicitudes denegadas, aprobadas, los cambios académicos de todas las universidades privadas. Entonces ahí podemos ver qué cosas ocurrieron en el tiempo. Vemos que antes de 2008 hubieron un par de eventos importantes.
Sin embargo, creemos que están suficientemente lejos como para que si alguna de esas tuviera efecto, el efecto al 2007, que es es el año antes del evento, el efecto es suficientemente estable como para extraerse en el método. El método va a poder extraer efectos si hubieran, siempre y cuando al momento del pre-evento, que es 2007, si son estables, se pueden extraer en el diferencias en diferencias. Y vemos que en el 2003 hay un proyecto importante de infraestructura, que todos sabemos que infraestructura tiene un efecto en educación también. Sin embargo, esa infraestructura benefició a carreras específicas y por lo tanto podemos hacerle drop, quitar esas observaciones y ver si el efecto está siendo empujado por por esta infraestructura, por estas carreras asociadas a ese proyecto. Entonces, vamos a poder ver si eso es lo que está ocurriendo o no. Aquí hay un par de estadísticas internas que nos van a ayudar a entender un poco más el tratamiento. El primer gráfico es para entender cómo aplica el evento a los estudiantes. Básicamente, los estudiantes que se gradúan antes de 2008, por construcción, no van a estar expuestos a la política. Se graduaron de la última clase sin estar debajo de ese régimen. Mientras que el estudiante que se gradúa en 2008 llevó una o dos clases bajo ese régimen. Entonces, la mayoría de esos van a estar parcialmente expuestos. Y conforme avanza el tiempo, más estudiantes entran en 2008 y esos estudiantes que entran en 2008 van a llevar todas las clases. Bajo este nuevo régimen, esos van a estar totalmente expuestos. Y entonces, esas dos líneas son complementos. En el gráfico de la izquierda y en el tiempo, entonces, la mayoría de los graduados va a convertirse en totalmente expuestos. En el 2013, eso ahí donde más o menos ocurre que la mayoría ya están totalmente expuestos. Y después a la derecha vemos que esos son solamente estadísticas. Vemos que la exposición parcial y la otra línea, que es la exposición total de esta política, eh, tiende a estar asociada con reducciones de la duración, de cuánto duran los estudiantes en términos de años de graduarse del bachillerato o licenciatura. Y vemos que hay como una reducción. Esto puede ser consistente con los proyectos en el sentido que cuando los estudiantes llevan clases basados en exámenes, todos sabemos que no se puede llevar más de tantos créditos por semestre o tantos cursos, porque llega un momento al final del semestre, los exámenes finales, donde todo se acumula y no se puede manejar tanto al mismo tiempo. Mientras que con proyectos todo se da de antemano y uno puede distribuir a través del semestre, del cuatrimestre, más fácilmente la carga académica y por lo tanto se podría llevar más clases al mismo tiempo. Eso puede explicar la reducción de la duración. Hemos descartado otras cosas viendo los archivos históricos de CONESUB, que parece ser que la duración oficial del programa sigue siendo 8 cuatrimestres, antes y después, no es eso. La duración de las clases en términos de semanas también parece ser la misma. Y el periodo académico sigue siendo principalmente cuatrimestre. Entonces, puede ser consistente con el uso de proyectos. Estamos viendo si podemos ver posteriormente el número de clases promedio que toman los estudiantes, porque si eso se dispara, entonces ya eso es prueba de que efectivamente llevaron más clases. El, en estos otros dos Marco, gráficos, el primero es sobre, sí, perdón, no sé si dijeron si se podría hacer alguna pregunta. sí, te puedo hacer preguntas, totalmente. Ok, además es algo muy puntual. Es, sobre este gráfico, el tiempo de duración puede estar relacionado también a que las tasas de aprobación de los cursos son más altas. ¿Tienen datos de tasas de aprobación? O sea, es algo que se podría Eh, ver como una hipótesis o no. Potencialmente sí, digamos, en este momento no, pero con información a nivel de clases, efectivamente podríamos ver si lo que está pasando es que se reprueban menos o si están tomando más clases. Me parece que eso va a ser importante para saber si son esas dos dimensiones lo que están bajando la duración. Sí. O sea, en este momento no, pero a futuro podemos solicitar ese tipo de datos para ver si esas dos teorías. Ok, ahora estos dos gráficos son sobre los promedios ponderados de graduación. Vemos ahora que
La exposición parcial y total tiende a generar un empuje al alza de las notas. La forma de ver esto es los proyectos, naturalmente, es la naturaleza de ellos. Las notas tienden a ser un poco más controlables. En el examen uno llega, no estudió una pregunta y perdió 25% inmediatamente. En el proyecto uno ve una pregunta que no entiende, uno se puede devolver. Le puede preguntar al compañero de grupo, retroalimentación al profesor, y entonces las notas se vuelven un poco más controlables. Y el primer brinco es porque llevé un par de clases más con eso en el 2013 y ahora llevé todas las clases con esto, entonces hay una mayor reacción. Y con proyectos, cuando uno se puede devolver, todos se pueden devolver, es más difícil diferenciarse. Y el gráfico de la derecha tiende a verse más o menos una reducción de la varianza de las notas. Básicamente están más comprimidos. Es más difícil diferenciarse. En términos de notas, el examen genera un montón de variación, como todos sabemos. Eso es solamente la naturaleza de esta herramienta de aprendizaje distinta. A nivel de datos, los datos que vamos a usar para este proyecto, para estimar efectos, son cuatro. Uno, son los datos laborales, básicamente salarios, características de los trabajadores en el sector formal y sus empleadores. Después, los registros históricos de graduación de estas cuatro universidades. Para aún así tenemos un poco más de información, como el tipo de colegio del que salieron, el promedio de presentación, la nota de presentación de colegio. Después tenemos la base nacional histórica de las notas de bachillerato de matemática. ¿Cuánto sacaron en el examen de bachillerato de matemática? Esa está anonimizada, entonces podemos jugar con esa base dentro. Y lo que podemos unir al resto de bases por ahora, de esa base del MEP, es los promedios por cohorte de admisión. Que cuál fue la nota promedio matemática de los diferentes cohortes de admisión, qué porcentaje venían de los colegios privados o variables similares. Y finalmente, el árbol familiar, que básicamente es para cada estudiante quiénes son sus padres. Eso nos va a ayudar en la heterogeneidad de los efectos. Ahora el método. Antes de entrar al método de cómo estimar los efectos, es importante tener como en mente conceptualmente cuáles son los canales que pueden materializar un efecto de política hasta mercado laboral. Un canal es composición, cambios en composición. Básicamente tomen este ejemplo. Cuando esto sucedió, me cuenta alguna gente, hubo una preocupación que al final no pasó, como vamos a ver, de qué pasa si esto hubiera traído a estudiantes de menor habilidad. Básicamente los estudiantes ven, aquí no hay exámenes, yo voy ahí. Eso al final no pasó, como vamos a ver, pero eso hubiera sido un cambio en composición. Sencillamente atrae a estudiantes distintos en habilidad, en género, en ingreso familiar de distintos niveles y esto inmediatamente es un shock sistemático. Digamos, si se atrae a estudiantes de menor habilidad, eso inmediatamente hubiera implicado un shock negativo a los salarios de largo plazo, solamente por composición. Y también puede haber selección no observable. Ahí podemos pensar en cosas de motivación, personalidad. Las variables de composición que vamos a tener observables es género, habilidad y proxies de riqueza familiar, que es por el tipo de colegio, la educación, si los padres fueron a la universidad o no, y los salarios de los padres. Y un punto importante es que en este contexto vamos a poder diferenciar entre efectos de composición y no. ¿Por qué? Porque hay cohortes que los cohortes después de la admisión de 2008 en adelante, hay selección. Ya ellos sabían que esto ocurrió. Mientras que los cohortes previos estaban ya dentro de ULACIT y les cayó encima, básicamente, el cambio. Entonces ahí vamos a poder diferenciar entre composición y no. Otros cambios que pueden generar un impacto en resultados laborales es si en respuesta a esto los estudiantes cambian decisiones. ¿En qué carrera escojo? ¿Qué nivel académico llego? Si me quedo en bachillerato, si voy a licenciatura o maestría. Que si trabajo durante universidad o no. Porque potencialmente eso es otro margen. Entonces, decisiones a nivel de colegio y esas decisiones también pueden generar un resultado. Otro canal es, como vimos, las notas parece que suben después de esto. Y algo, si las empresas no saben cómo procesar este cambio, las empresas sencillamente es algo nuevo, no sé cómo procesarlo. Y si las empresas no hacen nada y no saben cómo procesarlo, lo único que van a ver las empresas son notas mayores.
Y si ese fuera el caso, bajo esos supuestos, inmediatamente hay un acceso a mejores empresas con mejores salarios, un mejor acceso, dependiendo así las empresas cómo lo valoran, básicamente. Eso es otro potencial canal. Después, habilidades sociales. Hemos ya estado documentado, ¿verdad? En investigación, en literatura, que habilidades blandas tienen el potencial de generar mejores resultados en el mercado laboral, las conexiones para conseguir trabajo, promociones dentro del trabajo y todo eso. Aquí hay tres ejemplos. En este proyecto vamos a enfocarnos porque no podemos medir trabajo en equipo y comunicación, pero podemos medir conexiones, las personas con las que usted fue a la universidad. Si esas conexiones son más importantes cuando ya esto empieza a trabajar. Otro canal importante es los profesores. Los resultados, los cambios no solamente pueden venir del lado de estudiantes. Los profesores tienen un impacto en los resultados de los estudiantes mediante la enseñanza. Y si, dependiendo, si esta política genera una reacción del lado del profesor, salarios, carga laboral, votación, esa reacción va a funcionar como un shock del lado de los profesores, un shock de motivación y esfuerzo. Y eso puede afectar el aprendizaje y posteriormente el salarios. Y al final, por supuesto, el aprendizaje también puede ser un canal, ¿verdad? Si aprenden más o menos. En este proyecto, aprendizaje no lo vamos a poder medir directamente, solamente indirectamente, como vamos a ver al final en resultados, porque para medir aprendizaje, una forma es, necesitaríamos un examen estandarizado de las carreras después de universidad. Por ejemplo, piensen en el examen de incorporación a derecho, al colegio de abogados. Ese examen de comparación necesitaríamos que eso ocurriera en todas las carreras, pero en Costa Rica solamente hay tres carreras que lo hacen de ULACID. Por ejemplo, ingeniería, creo que es contaduría, derecho, pero muchos de esos los empezaron a hacer después de 2008. Entonces, no tenemos la historia completa. Y además, incluso si lo tuviéramos, esos exámenes de incorporación para todas las carreras después de universidad, uno puede ver un examen un efecto negativo ahí, que realmente no sabemos si es un efecto negativo en aprendizaje, porque tomar exámenes también es una habilidad. Perfectamente aprenden más, pero por 4 años no han tomado exámenes, entonces no saben cómo tomar exámenes. Entonces, no necesariamente implica algo sobre aprendizaje. Entonces, ese canal va a estar un poco más en el margen indirecto. Pero vamos a ver en los resultados. Aquí hay un par de gráficos sobre estos canales. Hay tres gráficos. Este es sobre la proxy de habilidad. La proxy de habilidad viene por el examen, el bachillerato de matemática. Vemos el promedio del examen de matemática por cohorte de admisión por universidad. Vemos que en esa variable más o menos hay estabilidad. No es que hay un cambio sistemático de que los estudiantes que empiezan a entrar después de esto son más o menos de menos habilidad. A nivel visual no se ve nada. A nivel de regresión, vemos que sí hay un pequeño incremento en habilidad promedio de ULACIT comparado con todo el control. A nivel de género, por ejemplo, no hay nada. Es la misma composición de género. No hay cambio en esa dimensión. Otra dimensión es si los estudiantes que entran tienen padres con educación universitaria. Parece ser que en esa dimensión sí hay un brinco. El porcentaje de estudiantes que entra a esta universidad después de eso tiende a ser que tiende a tener un background un poco más con padres con educación universitaria. Entonces, eso sí puede ser un canal de composición. Por ejemplo, a nivel de colegio privado también vemos eso. Sí parece ser que después de este periodo empiezan a entrar un poco más estudiantes de un background un poco más de mayor riqueza, según estas proxies. Y el tercer ejemplo, sobre estos canales, vemos aquí rotación de profesores. Este es el porcentaje de profesores que sale ese año por universidad. Vemos que en el 2008, cuando esto inicia, hay un brinco de esta variable. Eso es algo en realidad que mucha gente esperaba. Bueno, cuando yo presento esto y la gente me dice, ¿y qué pasó con esta dimensión? Que es que cuando uno pasa exámenes a proyectos, el proyecto es una herramienta muy útil, pero requiere más esfuerzo, requiere más esfuerzo. Es el, de parte del profesor, si se hace bien, retroalimentación, más interacciones uno a uno, requiere un poco más de trabajo. Y eso puede generar un efecto, como estamos viendo, en salida de profesores, o perfectamente hay profesores que no les gusta esto y sencillamente salen. Entonces, la rotación, la salida parece aumentar y eso puede jugar un papel importante en los resultados, como vamos a ver.
A nivel de método, la pregunta ahora es, ¿cómo estimar el efecto de esta política cuando tenemos, verá, universidades no comparables, verá? No es una muestra aleatoria, no es que el tratamiento se hizo aleatorio. Vamos a usar el método de diferencias en diferencias. En este método, el tratamiento difiere por ULACIT versus el resto que es UCR o UNATEC. El tratamiento también va a variar por cohorte, como hemos visto en los gráficos. El cohorte también tiene variación y nos enfocamos en cohortes de admisión en vez de graduación, porque graduación es endógeno. Eso es una decisión en el margen de si la gente se gradúa ya o si lo pospone un poco para entrar un poco después. Entonces, admisión va a ser una mejor unidad. Y la intuición de este método va a ser, dado que las unidades no son comparables, vamos a medir cómo se compara ULACIT versus el resto antes y después de esta política. Y la intuición es, básicamente, si uno sacara la diferencia entre ULACIT y el control, esa diferencia va a ser potencialmente efecto más sesgo de selección, ¿verdad? No comparabilidad. Y la pregunta es, tenemos que sacar ese sesgo de selección para poder aislar cualquier efecto causal si hubiera uno. Una forma de sacar ese sesgo de selección en este método es, ok, mida esa diferencia entre grupos el año antes de que esto ocurriera. Porque el año antes de que esto ocurriera, no había tratamiento. Entonces todo es selección. Mídalo ahí y use eso para quitarlo en el después. Y el supuesto principal de este método es, asuma que ese sesgo de selección que midió en el antes es constante en el tiempo y por lo tanto queda bien medido y lo puede usar después. Y el otro supuesto importante es que no hay ningún shock simultáneo. Para ese shock simultáneo nos agarramos un poco más de la tabla histórica, ¿verdad? Como para decir, nada está pasando simultáneo a esto. Entonces, para resumir, este ejercicio lo que hace es, identifica el efecto causal como desviaciones estadísticamente significativas del sesgo de selección cuando ocurre el evento. Compara el antes y el después. Cualquier desviación de eso, cualquier desviación de ese sesgo de selección, inmediatamente cuando ocurre esto y bajo ningún shock simultáneo, va a estar asociado a la política. Y en el gráfico vamos a poder ver si el supuesto de tendencias paralelas, si ese sesgo de selección es realmente constante o no en el tiempo. Aquí estas dos ecuaciones resumen el método, es el diff and diff estándar. Para la gente que sigue la nueva literatura de diff and diff, este setting realmente no necesita la corrección de time heterogeneous effects. Podemos discutir más de eso al final. La razón es que la solución de esa literatura es cuando hay heterogeneidad temporal, por ejemplo, los cohortes son distintos, la solución es haga un diff and diff para cada evento distinto. Básicamente separe la heterogeneidad. Aquí ya estamos separando la heterogeneidad porque todo es a nivel de cohorte. Hay un coeficiente para cada cohorte distinto, entonces básicamente ya está implementada. Y en este método las domis es una domi que se activa 1 o 0 para estudiantes de ULACIT y el nivel de cohorte. Entonces, esta primera ecuación, el dinámico, solamente para estar claros, ese coeficiente mide la diferencia entre grupos. Es una DOMI 0,1. Ese coeficiente mide la diferencia entre grupos. Las fechas aquí eh, difieren del 2008 porque 2008 el tratamiento es una función de la graduación, como vimos en el gráfico. Y el 2009 es el primer cohorte que se gradúa con al menos un año de exposición. Pueden ver eso como el evento. 2009, graduación es el evento. El cohorte con al menos un año de exposición, pero estamos poniendo todo en términos de admisión, porque es más exógeno. Entonces, ¿cuál es el año donde esa gente que se gradúa en 2009 más o menos entra? En, Parece ser en 2005, una vez que uno hace la conversión. En el momento que uno hace la conversión, una aclaración importante es que los efectos ahora se vuelven ITT. Eso significa el efecto es intent to treat. ¿Por qué? Porque la discontinuidad estricta está en graduación, no en admisión. Pero admisión es una mejor unidad. Entonces, la admisión es una proxy de cuándo es que el efecto empieza a suceder, que es más o menos 2005. Entonces, 2005 es el evento en admisión, 2004 es el pre-evento. El coeficiente 2004 se normaliza a 0
Es decir, la diferencia entre grupos en el 2004 se va a llamar cero. Y todos los coeficientes van a ser desviaciones con respecto a ese sesgo de selección. Entonces uno quisiera que esas desviaciones sean cero antes de 2004, y si son distintas de cero después de 2004, hay efectos. Y como controles, en el baseline, los controles van a ser para el diff and diff, los estándares que son como el efecto fijos por universidad y por año de admisión. Y como en cada cohorte los estudiantes van a tener un montón de salarios, ¿verdad? Cada salario en el tiempo, controlamos por el año y por la experiencia. Ese es el primer gráfico de diff and diff dinámico. En el 2004, ese coeficiente es cero. Estamos llamando la diferencia entre grupos, llámese cero. El resto de coeficientes antes son desviaciones con respecto al cero. Vemos que son más o menos estadísticamente cero. Eso quiere decir que el sesgo de selección es más o menos similar antes de esos años, más o menos el supuesto del método. Y en el 2005, que es el primer año, donde ya el primer cohorte que está con un montón de gente tratada, vemos que hay una desviación estadísticamente distinta de cero que es positiva. Básicamente, el salario relativo de ULACIT se dispara. En esos 4 años, vemos que de 12 a 14% mayor. Y en el 2008, a partir de esa fecha, todos los estudiantes ya hay efectos de composición, ya ellos saben. Vemos que hay otro brinco. Este brinco va a ser por composición observable y no observable. Como hay cosas no observables en composición, por ahora nos vamos a enfocar en el efecto entre 2004 y 2008, que son los que no hay composición. Vamos a querer ver ese efecto de 12 a 14% de salarios mayores, de dónde es que está viniendo, por qué canales está generando ese brinco de 12% mayores, básicamente. En esta tabla, otra vez, Disculpa, Marco. sí, No sé si me perdí, pues un poco para entender. En el 2008 fue donde se implementó lo de los exámenes, ¿verdad? Lo de eliminar los exámenes. en Y, 2008, pero aquí lo estamos viendo en términos de cohorte de admisión. Entonces el evento se corre a la izquierda, 4 años. ok, ok, súper, gracias. Entonces, es decir, la línea roja es el preevento. dos mil Ajá, cinco es el primer año donde el cohorte ya está tratado. Entonces, sí, ya, ya. esa aclaración es Admission importante. cohort, ok, ok, 2008, gracias. sí, entonces estos son cohortes de admisión. Si uno replica esto con cohortes de graduación, uno va a ver una historia similar. Digamos, de hecho, ahí lo corrí y se ve algo similar, pero a la gente no le gusta porque graduación es endógeno, es una decisión. Básicamente eso puede ser uno de los canales, básica también. Entonces, esta tabla lo que dice es, agarre ese efecto entre la línea roja y la línea punteada, que es 12%, 14%. Ese es el 14 en la columna 2. En la columna 1 vemos que también hay un incremento en la probabilidad de verlos trabajando en el sector formal. Hay un incremento en la probabilidad de trabajo en el sector formal. Después, este 14% en el incremento en salarios, en la columna 3 vemos que ese incremento en salarios no tiene que ver con la infraestructura. Ahí básicamente votamos las carreras que se directamente beneficiadas por ese proyecto de infraestructura. En 4 y 5 vemos que ese brinco en salarios es mayor para hombres que mujeres. Vemos que el brinco en salarios en 6 y 7, el incremento es mayor para estudiantes que vienen de colegios públicos. Vemos que el efecto 8 y 9 es mayor para estudiantes por debajo de la media en notas de colegio. Una posible teoría sobre eso, por qué los estudiantes debajo de la media tienen un mayor efecto, es por la compresión de notas. En los modelos de alta y baja habilidad, ¿quién se beneficia cuando no hay señal? Los de baja habilidad, debido a que se pueden camuflar como los de alta habilidad. En 10 y 11 vemos que el efecto es mayor para los estudiantes que tienen padres con educación universitaria, y en 12 y en 13 que es mayor para estudiantes con padres que tienen salario por encima de la media en la distribución de salarios. Ahí tenemos tres proxies de riqueza familiar: la educación de los padres, salario de los padres y colegios públicos o privados. Vemos que de 10 a 13 es como consistente. Los de background un poco más rico se benefician un poco más. En 6 y en 7 vemos que son los colegios públicos. Tal vez no sea, esta diferencia eh, eh,
algo que lo pueda explicar es que el colegio público, no toda persona por encima de la media en salario puede pagar un colegio privado. Lo del tipo de colegio tal vez es una proxy más para si usted está en el 1% más rico, o sea, arriba en la distribución. Mientras que de 10 a 13 son personas que están por encima de la media, o sea, por encima de la media, pero no son súper ricos, básicamente. Entonces, hay una diferencia. Ok, y estos efectos no tienen nada que ver con composición porque son cohortes antes del 2008. Son sencillamente otros canales. Vemos los efectos. l- eh, el- no hay diferencia estadísticamente significativa entre, aquí lo que estamos viendo es el efecto, si el efecto es distinto por los años cuando entra al mercado laboral. Sí, vemos que básicamente la magnitud tiende a ser mayor al inicio y después tiende a bajar un poco. No es estadísticamente distinto, pero uno ve que en magnitud baja. Eso básicamente lo que puede indicar es que el boom ocurre al inicio, el recibimiento de wow, esto es distinto. Tal vez hay una mejor complementariedad con las ocupaciones. Ocurre al inicio y después ya se normaliza, baja un poco. Y vemos que este efecto no ocurre para las áreas de salud y leyes. Es más, está concentrado en las otras áreas de ciencias económicas, ingeniería y educación. Alguna gente se esperaba esto, de que las áreas de medicina y leyes, que por alguna razón no esperaban que eso sucediera ahí. Beneficios en ese sentido. Ya en la siguiente vamos a ver qué canales están empujando ese efecto positivo en salarios. Esta es la tabla de mecanismos. Básicamente, la columna uno es el mismo 14%, pero por si acaso le ponemos los controles de composición, de selección. Entonces ahí baja de 14 a 12. Entonces puede que haya habido un poco de composición antes de, pero ese 2 entonces ya, por si acaso, controla por todas las variables de composición que vimos, la de género, habilidad y todo eso. Entonces tenemos ese 12%. A partir de ese punto vamos a empezar a meter variables de los canales que hemos discutido para ver qué tipo de canal está, si esas variaciones explican la variación de incremento en salarios. La columna 2 vemos que cambios en área académica no explica el incremento, es decir, el salario no está subiendo porque la gente antes estudiaba ciencias sociales y ahora todos se metieron en ingeniería que paga mucho más. Entonces, ese tipo de cambio de área no es el que está generando el incremento en salarios. La columna 3 básicamente la magnitud baja un poco. Hay un poco de ese efecto que está siendo explicado por que en vez de hacer bachillerato, hacen un poco más de licenciatura, un poco más de maestría, un incremento en esos niveles académicos. En la columna 4 metemos efectos fijos por ocupación. Ahí baja un poco más el efecto. Entonces, eso lo que indica es que parte del incremento en salarios tiene que ver con cambios en ocupaciones dentro del mismo área. Puede ser que dentro de cada área haya ocupaciones específicas que valoren un poco más, que sea un mejor match con este tipo de educación, de proyectos. Básicamente puede que haya una complementariedad con ciertas ocupaciones y que ese match genere un mejor resultado. En columna 5 baja de 9 a 8. Ese efecto fijo por empresas. El efecto de notas iría ahí metido. Si por alguna razón las empresas no saben cómo procesarlo y hay mejor acceso a empresas con mejores salarios, ahí es donde iría ese efecto de notas. Entonces vemos que el cambios en empresas se explican un poco. Y después en la columna 6 es una variable de si trabajan durante la universidad. Y vemos que efectivamente el promedio de estudiantes que trabaja durante la universidad aumenta un poco y eso les genera una ventaja cuando entran al mercado. Entonces, eso genera otra parte del efecto. Todas estas columnas, uno a uno, no explican, uno a uno no son estadísticamente diferentes los números, ¿verdad? En el conjunto sí genera la explicación de la variación, básicamente. Y la columna 7 ese es el salario de los profesores. Básicamente queremos ver si lo que vemos cuando uno grafica los salarios de los profesores, vemos que los salarios de Douglasit se desaceleran un poco después de la política.
Cuando uno mete ese control de salario de profesores, pasa de 7 a 8. Eso es porque lo que indica es que si el salario hubiera seguido creciendo al mismo ritmo en ULACID, el efecto hubiera sido un poco más alto. Y entonces, estas columnas de 1 a 7 lo que indican es, en conjunto, estos controles explican un tercio, más o menos un tercio del efecto. En columna 8 metemos un control por el social ties. Esa variable es el porcentaje de mi cohorte de admisión con el que yo trabajo actualmente. Como que en este mes, en esta empresa, ¿cuál es el porcentaje de mi cohorte de admisión con el que yo trabajo? 3%. Trabajo con 3% de mi cohorte de admisión. Entonces ahí vemos variaciones en esas conexiones de universidad. Y eso explica parece ser otro tercio de ese efecto. Cuando uno grafica esas conexiones, vemos que para ULACIT, después del evento, las conexiones sociales con compañeros de la U trabajan relativamente más que el control con, con conexiones de universidad, básicamente. El trabajo con conexiones aumenta relativo al control después de esta fecha. Y después, si uno le mete el control por la rotación de profesores, ahí el efecto desaparece, queda explicado. Esa última columna lo que significa es que la variación en la rotación de profesores podría explicar ese último tercio. La rotación de profesores es una serie de tiempo, es un control de serie de tiempo. Entonces hay que tener cuidado. Eso lo que indica es que ese último tercio podría ser explicado por esa rotación. La pregunta es ahí, ¿cómo es que la rotación de profesores puede generar un shock positivo? Es posible, porque un aspecto negativo de la rotación es que hay una inconsistencia en el tiempo. O sea, el mismo profesor no acumula experiencia en la institución. Pero un aspecto positivo de la rotación es que todas las nuevas contrataciones no están cansadas porque son nuevas, no tienen un aumento en carga laboral, o sea, es del primer año, o sea, no están cansados y las nuevas contrataciones tienden a estar más motivados y poner más esfuerzo el primer año porque quieren quedar bien con las personas que los contrataron el primer año, básicamente. Entonces, este shock positivo en motivación y esfuerzo de las nuevas contrataciones, si usted mantiene esa rotación todos los años, que es lo que vimos en el gráfico, eso puede generar un shock positivo en aprendizaje y puede explicar ese incremento en aprendizaje y posteriormente en salarios. Entonces, aquí lo que vemos básicamente es que el efecto parece venir un tercio de decisiones, no de decisiones, de cambios a nivel de ocupación y de empresas, de decisiones básicamente, otro tercio de conexiones y potencialmente otro tercio de aprendizaje, pero del lado de shock, como un shock positivo del lado de los profesores como reacción a a esta política. Entonces, por ahora, esto es lo que tenemos de los resultados de los efectos de esta política y obviamente cualquier comentario es bien recibido. El proyecto está en marcha, está en trabajo apenas. Súper, muchísimas gracias, Marcos, súper interesante. Ya tenemos la primera pregunta. Milagro. Hola Marco, perdón antes de interrumpir, pero es que era como algo muy puntual. Primero, felicitaciones. Me encanta el trabajo, me parece súper interesante. Tengo Gracias. unas preguntas que son ¿verdad? Como muy puntuales. Había una variable de ocupación, esta variable de ocupación que está ahí, ¿qué es? Marco, no sé si me escuchan. Son dígitos, es una ocupación de Yo creo que Bueno, yo tengo un problema con mi conexión a internet. no, tal vez, ¿Me no escucha? apaguemos. Ahora sí, tal vez apaguemos las cámaras. Ajá. Sí, ¿me escucha? ¿Milagro? Dale, dale, Sí, adelante. sí, sí. Ahora sí. Sí, ese efecto de ocupación es al nivel creo que era de 3 o 4 dígitos. Va a haber abogado, economista, a ese nivel. Ese es el nivel de detalle, economista, abogado, asistente dental.
Ok, Entonces, las comparaciones es como, sí. sí, esa era una pregunta nada más para saber. La otra pregunta, para entender mejor los resultados, es si se está considerando solamente personas que empezaron pregrado. A lo que me refiero con esto es que es posible que alguna persona se haya matriculado en la UNACYT, pero directamente en el posgrado. Entonces, primero que no va a estar expuesta a la misma cantidad de tiempo, porque es el posgrado, tal vez el posgrado dura 1 año o 2 años, y después que también tendría el efecto de que no necesariamente es una persona que comenzó en la UNACYT y termina en la UNACYT. Entonces, un poco pregunto cómo trataron esos casos. Sí, en este momento, en estos resultados no separamos por esos. Básicamente, espérate para pensar. Porque de fijo sí me acuerdo que existían un par de casos, ¿verdad? Son pocos, pero existen, ¿verdad? Que gente que hace bachillerato en uno y después hace el posgrado en otro. En este momento les asignamos todo a nivel del pregrado. Es decir, llamamos a alguien, alguien es de ULACIT, si hizo el pregrado en ULACIT, básicamente. Y si por alguna razón esa persona hizo el posgrado en la UCR, va a tener que tiene una maestría, pero no aparece, por ahora, no aparece nada de la UCR para esa persona. Eso es algo a considerar para separar esas poblaciones. Estoy seguro que como son tan pocos, cuando uno los excluye, no deberían mover la aguja mucho. Sí, sí, sí. Y eso tiene relación con cuál es el periodo en el cual están siendo medio tratados, ¿verdad? Y los que están siendo completamente tratados, entonces los que hayan entrado solamente a maestría, pues no cumplen con los mismos periodos, ¿verdad? Seguramente son muy poquitos, entonces no afecta, pero bueno, como eh, tal vez para Sí, limpiar un eso es poquito más. importante. Sí, Sí, sí. Y ya, bueno, digamos, como con respecto al fondo de los resultados, que me parecen sumamente interesantes, eh, hay, me parece que hay unas cosas que están pasando que son como en el aula, ¿verdad? Y en el curso mismo. Y que no son solamente el hecho de que se haya cambiado a proyectos, posiblemente, ¿verdad? Y entonces aquí es donde surge una pregunta y es, por ejemplo, si cambiaron los tamaños de los grupos, ¿verdad? Si son grupos más pequeños en cada curso, eh, si cambiaron un poco, flexibilizaron, digamos, el momento en el que la persona tiene que terminar el curso, que es algo que usted mencionó, pero no sé si se puede verificar, ¿verdad? Que es como esta idea de, no, el proyecto no estaba tan bien, pero me dan un chance de terminarlo ya en el siguiente semestre o en el siguiente cuatrimestre, y yo todavía estoy terminando desde el semestre pasado, ¿verdad? Porque me dan como chance de continuar. Entonces, esas son preguntas relacionadas con lo que está pasando propiamente en los cursos. Y luego me parece que definitivamente algo está pasando con los profesores, ¿verdad? La tasa de rotación subió, pero además lo que tiene que ver con los profesores en esta tabla parece ser bastante, tiene, ¿verdad? Cambios interesantes en qué es lo que está pasando. Me parece que es posible que los salarios de los profesores hayan cambiado porque la rotación puede estarse sí. haciendo hacia profesores que son más jóvenes que los profesores que estaban antes. O sea, puede ser que esto haya movido un cambio generacional de profesores. Porque tal vez los profesores que tenían en promedio más edad, pues no querían hacer este cambio de cómo ahora yo me voy a poner a calificar, Sí, ¿verdad? Yo tengo sí, todo esto montado y yo sé cómo hacer esto y ahora de repente me piden que haga otra cosa completamente distinta. sí, es muy posible. Eso es Sí, puede importante ser que haya, clarificar. sí, puede ser que haya un cambio generacional y ese cambio generacional hace que la planilla de la universidad baja, porque la gente que se contrata más joven se le paga menos. Sí, Entonces, eso puede estar teniendo un efecto. Y esta misma rotación de profesores puede estarse dando también con profesores que son más jóvenes. Eh, ¿Verdad? Entonces, puede ser que, como que estas dos cosas de alguna forma están relacionadas. Eh, por supuesto, es parte de los mismos canales que usted mencionó, ¿verdad? Ya desde el inicio. Solo que creo que es un resultado súper interesante que se puede tal vez eh, eh, resaltar, ¿verdad? Especialmente la parte del posible cambio generacional de los profesores. Y finalmente me sorprendió muchísimo la magnitud del efecto, ¿verdad? O sea, me parece un efecto bastante importante. Eh, entonces, lo que me estaba preguntando es si realmente aquí lo que está pasando no es solamente que sean los proyectos,
sino que los proyectos permiten una atención más individualizada de las necesidades de aprendizaje de las personas, ¿verdad? Esa es como una hipótesis que se me ocurre de qué es lo que está pasando en términos, o sea que si lo que está sucediendo es que las personas salen mejor preparadas debido a este cambio, entonces podría ser porque los proyectos permiten una atención más directa de las necesidades de aprendizaje de cada persona. Me queda la duda de si los trabajos son en grupo, algunos en grupo y otros individuales, o si son todos en grupo. Y con respecto propiamente a si, digamos que puede ser que lo que está pasando es que los trabajos son todos en grupo. Entonces, al menos mi hipótesis o mi intuición sería que lo que está pasando es que está pesando más la cuestión de habilidades blandas que se están formando, que propiamente el hecho de que las habilidades, en términos de conocimiento, digamos que las habilidades duras hayan mejorado, porque los trabajos en grupo son muchísimo más difíciles de controlar, no tanto free riding, sino quién está aprendiendo qué, ¿verdad? Porque en todos los trabajos en grupo, las personas estudiantes se dividen lo que sea que es el contenido del trabajo y lo hacen en formas separadas, ¿verdad? Entonces realmente cada quien está aprendiendo como un pedacito de cada cosa, a no ser que haya muchísimos trabajos, es difícil que una persona aprenda todo el contenido que se planea en el curso, ¿verdad? Entonces, creo que este tema de si los trabajos son un grupo o individuales o están combinados a través de la carrera, creo que es importante también como para poder hacer una distinción entre habilidades blandas y habilidades duras que se están formando. Gracias, Marco. Voy a cerrar el micrófono porque está lloviendo mucho acá. No, gracias por los comentarios. Creo que en general el, concuerdo con todos los comentarios. El punto principal de todos esos es que creo que sí estamos viendo, conforme presentamos el proyecto, que si hay un beneficio asociado a irnos un poco más al detalle a nivel de clase. En este momento, como primera ronda, ¿verdad? Estamos enfocados más que todo en los registros de graduación. Es como el nivel más alto. Es muy grande. Pero irse más al detalle de a nivel de clase sí puede ser más específico. A través de la presentación vimos que sí hay varios beneficios de eso, incluso a nivel de syllabus. Todavía no estoy seguro si todos los syllabus históricos existen, pero si hay un registro histórico de muchos, efectivamente, antes y después, para ver cambios en contenido y ese tipo de cosas, que me parece sí va a ser valioso irse al nivel de clase para explorar más específicamente. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si es Paola o Mariela la que tiene la pregunta. Pero adelante. Sí, Mariela, soy Mariela. Yo tengo, bueno, una es en la dirección en la que mencionaba Milagro, porque de pronto no sé si al no tener los salarios de las personas docentes, pues ahí se pierde alguna información para conocer o ver qué está pasando con la rotación también. Y la otra es un poco más de fondo, Marco. Bueno, el trabajo está muy interesante realmente, y esta gráfica en especial, ¿verdad? Le deja a uno, bueno, pues digamos que mucho para reflexionar. Pero en el 2003, si yo no vi mal cuando mostraste las reformas, creo que cambiaron a que debe haber un examen de egreso de conocimiento de inglés, si no estoy mal. Y Sí. Eh, sí, el 2003. ok, y entonces puede ser que parte de lo que vemos en 2004 también sea eso. No sé si valoraron en algún momento controlarlo también por este efecto de 2003, que también, o sea, coincidiría con lo que pasó en 2004, ¿verdad? Pero también otro que pienso es en el 2004, a ver, si hablamos, creo que vos dijiste son 8 cuatrimestres, eso en realidad son menos de 8 años. Entonces yo, 8, perdón, menos de 4 años. Entonces yo creo que ese efecto estás viéndolo anticipado a lo que se debió haber dado. No sé si me explico. O sea, yo hubiera esperado que el efecto se diera sobre los que ingresaron en 2004-2005, cuando se dio la reforma, digamos, para aplicar, digamos, a 2009, ¿no? 2009, sí. Y cuando lo vemos en 2004 no me salen los años, digamos, para contar el egreso. No sé si me estoy explicando adecuadamente, pero es eso. Entonces, más me parece que ese efecto que vemos en 2004 puede ser del conocimiento de inglés, más cuando vemos las carreras de las personas, bueno, las áreas en las que aumenta más el salario, vimos ingeniería,
vimos docencia, que docencia de paso, no sé cómo se valora, o sea, es como que no sé si será que los contratan por ejemplo, Sí, pienso en colegios eso privados. eso es un muy buen comentario. En estos resultados, eso no está controlado en ningún sentido. Ese 2003, esta reforma del inglés, creo que algo que se podría hacer es irse a esos registros de las notas del inglés para ver si se puede controlar por eso. Porque sí, en este momento eso no Sí, está porque no sé incorporado. si luego de los ingresos por carrera, que era lo que iba, era, digamos, dijiste, no hay el gran efecto en la parte de salud, porque salud, ¿verdad? Ni derecho, creo. Y en estas dos ramas en particular, pues no se contrata, o tal vez no hay una contratación muy alta de transnacionales, ¿verdad? Pienso, ¿verdad? Así como en blanco y negro. Y los salarios Sí, de los transnacionales exigen el inglés y entonces pueden tener salarios más altos. Puede ser una relación espúrea, ¿verdad? De todo esto, pero no, totalmente de acuerdo. Sí, va a ser importante aislar de alguna forma u otra ese otro potencial efecto para mostrar que si eso es lo que está generando el incremento o si eso no genera, como el caso de la infraestructura, que no genera una diferencia. Tomo nota de ese comentario, ese está bueno. gracias. Gracias. Laura. Hola Marco, Hola. estaba muy bonita la presentación, gracias. Voy a empezar al revés con mi orden de preguntas aquí. Ay, perdón, no había puesto perdón, que tengo esas cositas para tapar la cámara. No la quité, no me había dado cuenta. Voy a empezar al revés para seguir con el comentario que estaba haciendo Mariela, porque me parece, y aquí bueno, cada quien puede leer lo propio, ¿verdad? Desde su teoría. Me parece que los efectos que están encontrando dicen mucho sobre el capital social, sobre todo cuando van metiendo ustedes los controles ahí. Y además, con esto último que estaba mencionando Mariela, me parece que es todavía más fuerte la hipótesis del capital social porque no están encontrando efectos ni en salud ni en derecho. Pero esas son las dos áreas que tienen examen de incorporación y para las cuales la colegiatura es obligatoria. Y sabemos de eso, por ejemplo, que las privadas pierden el porcentaje de estudiantes que pierden el examen de medicina es mucho más alto. La UCR es la Sí, número 1 en aprobación ahí. En derecho es la UCR y la Universidad Libre de sí, Derecho, ¿verdad? Entonces, me parece que el hecho de que ustedes no estén observando efectos en esas dos áreas, que son las que sí controlan después del proceso de formación por los conocimientos realmente adquiridos, que eso también lo había mencionado Milagro, me parece que eso hace muy fuerte la hipótesis de que lo que estamos viendo más bien es la idea del club social, ¿verdad? Es decir, yo lo que estoy generando ahí es un cambio del perfil de profesores, un cambio que me reduce y me facilita graduarme más fácil y no necesariamente teniendo mayor conocimiento, pero sí teniendo una red social mucho más amplia que me permite colocarme mejor. Entonces, me parece que, bueno, yo pensaría que eso va por ahí. No me parece buena noticia en términos de premios a las personas más productivas o que mejor aprendan, pero me parece que la evidencia yo la leería por ahí, de que es más como un club social lo que se está viendo. Y la duda que yo tengo es porque no, o sea, no sé si me desconecté en algún momento y me lo perdí o qué, pero estoy un poco confundida con cuál es la base de datos que se usó, porque parece que es un estudio longitudinal y además está ligado con generaciones anteriores, es decir, que tienen acceso a cédulas. Porque sería interesante hablar un poco cuál es esa base de datos, de dónde viene y cómo la están obteniendo, porque obviamente no están trabajando con encuestas ni con nada así, es una base de datos que ustedes están de alguna forma obteniendo, montando, y me parece que es un estudio longitudinal de mucho tiempo además, y es interesante, y esas bases de datos no existen en Costa Rica, entonces si las están montando y demás, solo el hecho de haber montado esa base de datos tiene un valor y para la otra gente también para saber, ¿verdad? ¿Qué es lo
porque me asombran los datos. Es decir, la calidad de los datos me tiene aquí envidiándola. Así es que felicidades también por eso, pero hay mucho trabajo ahí atrás que tal vez sería bueno en una presentación hacerlo más evidente para saber de dónde vienen. Esos serían mis Sí, comentarios. claro. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con lo del el capital social. Eso parece ser uno de los canales importantes para profundizar más como y también otro tipo, no solo esa variable que pusimos es una de las muchas posibles, ¿verdad? Es como el porcentaje del cohorte de admisión con el que trabajan, pero hay muchas variantes para ver un poco más eso. Lo de, lo de esto de las bases, el, no sé si se refería más como a los estos registros de los graduados. Los de las universidades públicas ahora están públicos en la web, ¿verdad? El TEC, la UNA, todas las universidades públicas, el CONARE hizo un esfuerzo y en los últimos años están todos en la web. No son directamente descargables, pero para investigación hay ciertas excepciones. Y en ULACIT, ese no está en la web, pero para interés del proyecto, ¿verdad? ULACIT nos dio acceso al equivalente de esa base de graduados que tiene la UCR y el Besto en la web. Pero eso les da Y información de la universidad, pero luego ustedes lo están ligando en el tiempo, en el tiempo con salarios. ¿Eso dónde lo están sacando? esas bases se combinan y se anonimizan en el Banco Central para esta investigación, con el resto de proyectos. Básicamente Eh, todo este montón de bases se combinan con cédulas y se anonimiza antes de poder empezarlas a usar longitudinalmente. O sea, la Es base de decir, CONAR, la base de CONESUB, bases de ULACIT y del de Conesub Central. no, solamente ULACIT. Conesub todavía no creo que sea posible. Pero la revisión de programas que hicieron y todo no venían de CONESUB. Sí, pero esos son solamente los sílabus. No hay registros de graduación. Esos, No, sí, pero es que lo los que quiero archivos de ver Conesub, o sea, el trabajo que hicieron detrás de la base de datos, qué es lo que hay. Porque me parece, es decir, sí, la dimensión longitudinal es un del registro trabajo es histórico de muy todos los que están grande y graduados. no son bases que uno diga esta base está aquí, yo la puedo trabajar, sino que ustedes la están montando, ¿verdad? Entonces me parece muy Sí, sí, interesante, eh, o sea, hay mucho trabajo ahí detrás, a eso me refiero. Y es muy sí, no, interesante que la tengan. tomó mucho tiempo, en realidad. Esto lleva solamente los datos 2 a 3 años, mientras se piden, se negocian, qué es que, de si, qué es qué variables exactamente, si están públicas ya, porque, por ejemplo, un argumento muy fuerte es que en la oficina jurídica de la UCR hay un argumento que ellos desarrollaron, que es que es de interés público saber la persona si salió o no de la universidad pública y de cuál. Entonces, con base en eso, ellos publicaron la lista de graduados histórica. Entonces, y eso pasó en los últimos 2 años. Entonces, por eso es que ahora está en la web, esas listas de graduados. Entonces, sí, es un proceso que tomó 2 a 3 años y solamente fue posible por ese tipo de avances, que empezaron a ser públicas, ya se puede acceder un poco más. La del MEP, por ejemplo, esa todavía no se ha podido, es anónima, pero, pero es anónima, pero tiene valor el uso de esa base en este proyecto. Sí, claro. Ay, y otra cosa, Pero nada más, cuando hablan de habilidad sería también bueno que definan bien a qué se están refiriendo ahí. Sobre todo que hay un gráfico cuando están viendo los cambios de tendencias para ir eliminando las posibilidades. El primer gráfico hablaba de habilidades, ¿verdad? Aquí en el eje Y, tal vez ver bien qué es lo que están entendiendo por habilidades, porque debería ser una variable que están midiendo antes de, ¿verdad? No sé si son exámenes de admisión a las universidades públicas o algo así. este, Eh, habilidad, esa era como ok, la era el de matemática, entonces fui yo que no leí. Gracias. es el de matemáticas. Eso era, gracias, súper. Y felicidades, Sí, Max, el está muy promedio bonito el directamente de trabajo. matemáticas. Súper, Gracias, todavía muchas queda mucho gracias. trabajo por hacer, pero es un buen indicio. Súper, muchas gracias. La persona que está con la Escuela de Economía, ES, que tiene levantada la mano, le toca. No sé quién es. Ahí, listo. Janine. Hola, ¿qué tal?
Bueno, Valeria. aquí en la sala Hola. estamos varios. Ok, Sí. adelante. ¿Cómo pongo la cámara? Ahí, acá. Ok, aquí estamos, sí. Bueno, felicitaciones por el trabajo, Marco. Además, muy interesante como la pregunta, ¿verdad? Y poder tener datos para tratar de responderla. Bueno, estoy de acuerdo con los comentarios que fueron haciendo mis colegas anteriormente. Había pensado algo del capital social, pero también el tema de por carrera, que ahí Laura daba algunas ideas. Sí, yo creo que eso que usted mismo respondió, ¿verdad? Por eso no sé si iba a bajar la mano y no hacer la pregunta, pero eso que usted mismo respondió de ir a ver como los sílabos, pero de repente también hacer algún tipo de preguntas más cualitativas para entender cómo era Ujú. el tipo de proyectos, ¿verdad? Porque el sílabus puede decir, y tal vez un poco entender el tipo de proyectos como, por ejemplo, lo que decía Milagros, si eran en grupos, si eran individuales, y qué implicaciones tiene eso por carrera, ¿verdad? Porque es distinto hacer un trabajo en grupo en educación que hacer un trabajo en grupo en derecho o en salud. No sé cómo serán esos trabajos en grupos, ¿verdad? No tengo la menor idea. Entonces, si tienen un poco de intuición de ese tipo o no sé si lo dijeron al principio, porque yo entré un poquito tarde a la presentación. Entonces, no sé si usted explicó un poquitito de qué se trataba esos proyectos, ¿verdad? Entonces, me parece que tener un poco más de información sobre eso les podría dar una mejor perspectiva, ¿verdad? Porque probablemente no es que cambian radicalmente, pero sí por área del conocimiento puede ser interesante entender un poco las características que tenían esos proyectos. Eso era lo que quería preguntar o sugerir, no sé. Y después, ¿qué otra cosa me había Sí, no, notado? totalmente. Yo creo que falta bastante trabajo cualitativo que podemos explotar Sí, más como a para nivel entender de más clase y qué ciclos. forma tiene. Ajá, la forma que tiene. Y las otras cosas ya las mencionaron, así que eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Felicitaciones, Marco. Muchas gracias. Gracias, sí. Están. Ok, perfecto. Listo. Jonathan. Hola Marco, muy interesante el Hola. trabajo. Disfruté mucho la presentación. Yo estoy confundido un poco con el timing entre el tratamiento y la variable que están observando. Por ejemplo, salarios. Es que si Sí. tengo en la cabeza, por ejemplo, un modelo de escalera salarial, de escalera laboral, entonces puede ser que al principio vos estés viendo una diferencia, un premio salarial porque las personas de ULACID se graduaron más rápido y pudieron entrar más rápido al mercado laboral, mientras que las personas de la UCR requirieron más esfuerzo, pero que eventualmente este premio salarial se desaparezca, ¿verdad? En el sentido de que, ok, la persona de ULACID entró primero a un trabajo, pero la persona de la UCR pudo insertarse más tarde pero en una mejor posición que le permitió escalar más rápidamente o sea, en términos intertemporales, tener un salario más alto. No sé si están pensando en medirlo así más adelante o tienen alguna evidencia que esto sea cierto. Sí, no, ese comentario tiene mucho sentido. Lo que estamos viendo es que la edad de entrada al mercado laboral no disminuye para ULACIT. Por ejemplo, alguna gente tiene la teoría, si duran menos en graduarse, entran con una edad menor, ¿verdad? Entonces, los dos grupos tienen edad de entradas distintas. Pero lo que estamos viendo más bien es que la edad de entrada a ULACIT no disminuye, sino lo que pasa es que empiezan a trabajar más antes de entrar a Ujú. ULACIT o durante ULACIT. Entonces, la diferencia en edades de entrada se mantiene en el tiempo y con el tiempo extra que tienen, parece ser que incrementan el trabajo, ok, no, mira, ya, no, sí, entran a Ok. trabajar durante o antes más, Ujú. claro, sí, no, tenemos que pensar más en cómo controlar la edad que tienen al momento de graduarse para estos Y, dos, para y estos ahí dos grupos. no solamente la edad, es también tratar de ver en qué ocupación se colocaron, porque puede ser que esa colocación sea distinta. No sé si me explico. O sea, empezaron en una ocupación de menor calificación.
Ok, te refieres con que Inclusive, cambios en ocupaciones del inicio y después se cambia a otra ocupación. ajá, por ejemplo, una persona de la UCR entró como, ya como, no sé, economista fijo, mientras que el de la ULACIT entró como asistente de investigación o algo de menor salario, porque es una ocupación Ok, sí. distinta. Y lo Sí, sí, otro sí, sí. relacionado a esto también es que creo que la evidencia empírica es fuerte en decir de que si la gente se gradúa en una recesión, su mercado laboral es distinto. Y creo que Sí. ustedes tienen un punto ahí muy fijo que es el 2008 y el 2009. Entonces no sé cómo controlan por eso. Bueno, pero ambos grupos se gradúan en recesión. Sí, Entonces, pero puede ser que el mercado laboral haya castigado diferente ok, a los dos grupos. eso es un punto importante, como efectos de universidad que varían en el tiempo. Básicamente lo que Ujú, si la recesión afecta más a uno que al otro, básicamente efectos de universidad por tiempo. En este ujú, momento, eso está como assumed away, porque aquí los efectos requieren esas diferencias de tiempo universidad. Aquí estamos explotando esas diferencias de tiempo universidad. Entonces, estos resultados asumen que no hay efectos diferenciales, el- no hay efectos por universidad y tiempo, básicamente, lo cual es un supuesto fuerte, pero hasta el momento eso se asume afuera. Entonces, si afecta a uno más que el otro en la recesión, eso no está siendo contemplado, porque eso mataría la variación que estamos utilizando en este método. Pero sí, estamos pensando en otros métodos, por ejemplo, eh, otro tipo de especificaciones que usen solamente ULACIT. Dentro de ULACIT hay estudiantes con diferentes niveles de exposición y hay ujú, algunos que entran incluso, como algunos van más rápido porque están más expuestos, es posible que hay estudiantes que se gradúan al mismo momento. Entran en la ujú, misma recesión y los dos son de ULACIT, pero uno está más ujú, expuesto que el otro. Entonces, hay otras especificaciones que podemos tratar ujú. eh, para ver si el efecto se va con eso o si se mantiene. De hecho, una manera en que pueden explorar si este supuesto de que la recesión o el tiempo no ha afectado diferencialmente a las universidades es usar como un placebo que no sea una CID, sino sea, no sé, la latina. Entonces, si encuentran el Ujú, mismo premio, significa que hay algo raro. O sea, si esta estrategia funciona y en lugar de medir el tratamiento del cohorte, definido como que si yo sí, me gradué de la CID, lo hago con la latina y también sí. detecto un premio, entonces podría ser problemático. Sí, no, totalmente. Creo que eso está en la lista. Repetir esto con sacar las públicas y meter las privadas. Vamos, el resto. En este momento no podemos decir estas son de la latina y el resto, pero sí podemos hacer un grupo de el resto. El resto que viene de otras universidades, que van a ser principalmente privadas, y podemos hacer un tipo de especificación de ese estilo, como placebo. Eso es una buena idea, sí. Gracias, Marco. Bueno, Muchas gracias por los comentarios. gracias. Yo voy a hacer preguntas yo antes de ir a la segunda ronda. Tengo muchas ganas. Primero, Marco, me parece súper interesante el trabajo, súper bien explicado, como dijo Laura, los datos se ven excelentes, muy bien trabajados. Además, tratas de una forma muy simple una cuestión bastante importante. Yo tenía, tal vez, digamos, una pregunta que tiene que ver con lo que estábamos conversando de capital social, que es que la forma en que lo estás midiendo es al mismo tiempo que se mide el salario, ¿verdad? Entonces, como lo mencionas, es el mecanismo, ¿verdad? También. Pero de la forma en que lo estás controlando es como que lo estás metiendo en la regresión. ¿No te preocupa que eso tenga problemas econométricos? Ese es, Esa es mi primera pregunta. O sea, de alguna forma estás asumiendo que hay un efecto del tratamiento, ¿verdad? Sobre el capital social, ¿verdad? Que seguramente tiene que ver con que las personas empiezan a trabajar más juntos porque tienen que hacer más trabajos, ¿verdad? Digamos que discutas un poquito eso. Eso sería la pregunta. Y la otra tenía que ver con varianza en los salarios.
¿verdad? No, porque estás viendo un efecto en la media, ¿verdad? Pero no sé si hay un efecto en, en otras medidas de la distribución. Ok, voy de atrás para adelante. No hemos visto, no hemos intentado medir efectos en la varianza en los salarios. Eso podemos agregarlo para explorar ese, esa dimensión. Con lo de la variable de habilidades blandas sociales, que esto es básicamente conexiones sociales de universidad. Ese es solamente el primer intento que hacemos de esa variable, porque es difícil de medir otras como teamwork y cosas así. Esa solamente para clarificar, esa variable es el porcentaje de mi cohorte de admisión con el que yo trabajo en este mes de esta empresa. Es simultáneo al salario, es el mismo periodo. El- no me queda claro todavía intuitivamente cuál sería Es como el no es como problema de usar esa lo que define variable. como un bad control. No. Todos estos son bad controls. Ajá. Todos estos en esta tabla son bad controls. Por eso, ¿por qué? Porque todos son canales con los que se puede materializar el efecto. Todos son bad controls. Si lo que queremos ver es el efecto global, general, literalmente tenemos Claro, que agarrarnos de los baselines, básicamente. claro, lo Sí, que pasa es entonces, que, sí, lo que pasa es que la interpretación de que se come una tercera parte del efecto, no sé, eso es. sí, no. El, Podemos pensar un poco más eso. Aquí, como lo estamos interpretando es el que si comparas estudiantes con un nivel similar de conexiones sociales, el efecto es mucho menor dentro de esa cajita, básicamente. Entonces, por un lado, sí es cierto que la variación se come una parte de la variación, de la variación, pero por encima de eso, voy a pensar más qué tipo no sé, de sesgos que pueda generar. Sí, Eso lo estamos viendo por ahora como algo muy sencillo de que dentro de súper. esta No, cajita de sí, gente con conexiones iguales. sí, sí, está súper intuitivo, está súper interesante. Creo que hay algunas metodologías que tratan de resolver el problema para calcular bien exactamente los mecanismos. Después lo busco, pero está súper interesante. Gracias. Gracias. Podemos hablar más después sobre Sí, esas metodologías. súper. Milagro. Gracias. Una pregunta muy puntual que está relacionada con lo que dijo Jonathan, pero entonces ahora no sé si entendí. ¿Estos años de experiencia de la persona se comenzaron a contar desde el momento en que la persona entró a la universidad, o sea, desde el año 2004, o se empieza a contar a partir de que la persona se gradúa? Esa es una buena pregunta porque hay muchos estudiantes que trabajan antes de, y particularmente en ULACIT. Vamos, en la UCR no es tan común, tal vez. Bueno, sí es común, sí lo he visto en los datos, pero en ULACIT es más común. La variable de experiencia en años en mercado laboral en este momento es todos los años que usted, incluidos los años antes de universidad. Es decir, lo único que no cuento en esa variable es trabajo durante. Si usted ya empezó a trabajar antes de entrar a ULACIT, eso ya cuenta como parte de la experiencia y tenemos que controlarlo para que sea más comparable entre, entre las personas. Básicamente, para lo que queremos comparar es lo más que se pueda dos personas con el mismo años de experiencia en el mercado laboral. Entonces, incluimos experiencia antes de universidad por si acaso también. A partir de cuándo? Pero entonces ahora no me queda claro. Mientras está en la universidad, la variable de experiencia, si la persona está trabajando, la variable de experiencia sigue creciendo. ¿Es así o No, no? ¿Por qué no? no, solamente solamente, digamos, si yo trabajo antes de entrar a ULACIT, trabajé 1 o 2 años, entonces quedan acumulados en mi variable, pero esa variable sigue creciendo solamente si sigo trabajando durante. O sea, es posible que yo trabaje en 2 años, entro a la ULACIT, no observo a esa persona trabajar, no está en la base de laboral, entonces la variable deja de crecer. Ajá. Si sigue trabajando, sigue acumulando experiencia. Ok, perfecto. Sí, porque me parece que hay un efecto interesante que
que podría estarse dando por medio de la posibilidad de que al tener trabajo grupal las personas están trabajando más, ¿verdad? Tiene más posibilidades de trabajar, pero ya está No, tomado. totalmente. Ok, Sí. perfecto, nada más quería estar segura. Gracias, Marta. Súper interesante, de nuevo, súper interesante. En la salita de la escuela, alzaron la mano. Bueno, no, está relacionado con lo que están hablando en este momento, porque, bueno, yo he trabajado esa base y hicimos un análisis para ver si la experiencia antes de graduarse tenía efecto sobre el salario y lo tenía. Por muchas razones, hay mucha literatura de esto sobre pasantías o sobre experiencia laboral previa y todo esto, y entonces ahora que escucho, qué bueno que lo incluyeron como para controlar. Y No, algo sí. que puede ser, sí, hay mucha literatura sobre eso No, y de está hecho, bonito. sobre eso, si no lo controlas, se rompe inmediatamente el supuesto de pretendencias paralelas, precisamente porque tiene un efecto, como vos decís. Entonces, es un juego de si tengo que controlarlo y tengo que condicionarlo a eso para que los resultados sí siquiera tengan sentido. Y después el otro tema es que con referencia a eso de trabajar antes de graduarse, hay carreras en las que dentro del sílabus está ese requisito, Ujú. ¿verdad? De hacer alguna experiencia laboral. No sé si eso pasa en el ULACIT en algunos de los, o sí, bueno, es que si no lo controlan en todos es más difícil. Y creo que eso no lo pueden ver si es obligatorio o es porque la persona lo necesitaba o porque la persona lo quería, ¿verdad? Pero eso creo que no lo pueden hacer porque no pueden observar si es parte de un programa, por ejemplo, que trabajan antes o como pasantías. Pero ya, eso creo que no lo pueden hacer, pero sí pueden, pero qué bueno que entonces están viendo el trabajo antes de graduarse. Esa era la pregunta que yo tenía. Y que en teoría, digamos, según lo que habíamos visto en esa base, cuando hicimos un trabajo con una base similar, bueno, con la misma base, nos había salido que aportaba bastante. También había un tema ahí, pero no sé si es interesante incluirlo, el tema de las intermitencias o las interrupciones durante la trayectoria laboral que ocurre más en las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Pero no sé si eso ya complica un poco las cosas. Eso era todo. Y Luis tenía una pregunta. Sí, bueno, una felicitación primero, me sumo en que es un trabajo muy completo, donde un tema muy complejo, donde se mezclan distintas fuentes, se logró explicar en pocos minutos y eso ya es algo que hay que resaltar. Parte que es un procedimiento metodológico, como Juan decía, complejo, ¿verdad? Y pues se logra mucha claridad. Entonces, felicidades por eso. Y la pregunta puntual tiene que ver si hay algún tipo de control o diferenciación, digamos, análisis de heterogeneidad entre los sectores público y privado, ¿verdad? Porque si se están considerando ambos puntos, como sabemos, quienes hemos trabajado en el mercado laboral, en el sector público hay pocas diferencias salariales, ¿verdad? Por las condiciones iniciales y las condiciones que se mantienen a lo largo de la experiencia laboral. Entonces, esa pregunta puntual, si hay algún tipo de control o si ha considerado diferencia entre sector público y privado. Hasta el momento no lo hemos separado por esa variable. Ahí está disponible, entonces de fijo lo vamos a hacer porque sí me parece importante, como vos decís, la manera en que evoluciona el salario es distinta, son ambientes distintos, privado y público, y eso nos puede dar un poco más de intuición sobre los mecanismos. Incluso hay mecanismos que tal vez no tienen sentido en alguno de los sectores. Entonces, la respuesta es, todavía no se controla indirectamente por el efecto fijo de firma. Digamos, cuando se mete ese, el otro queda absorbido, entonces ahí queda metido. Pero no hemos hecho la heterogeneidad por uno y el otro. Pero efectivamente lo vamos a hacer. Listo. Jonathan, ya para terminar. Gracias. Lo mío muy rápido. Marco, a mí lo que me parecería muy interesante es que vos explicaras más la dimensión de empresas que tenés en los datos, porque eso te podría, por ejemplo, controlar si la persona empezó a trabajar desde antes de graduarse en la misma empresa y esa información la tenés. Lo Sí. otro es para ver si, por ejemplo, la persona se está moviendo o empezó a trabajar o la gente de ULACIT está empezando a trabajar en una empresa
de mejor calidad, por decirlo como pensando en los AKM Fixed Effects o algo así. Entonces eso te da como un mecanismo adicional de si es que esta gente está entrando rápido al mercado laboral, pero a una firma que de menor calidad que una persona en la UCR o cosas así. No, sí. De hecho, eso fue un comentario que alguien me dio hace unos días de que o algo que puede estar pasando, no, puede que sí, puede que no, es que puede ser que los empleadores habituales de ULACID cambien al momento de esa política, tiene que ver con lo que decías, sencillamente que empiezan a hacer otros, como que Ujú, por X o ujú, Y razón, ese puede ser un cambio que esté sucediendo. ujú. Los Y, empleadores habituales ahora son distintos. ajá. Y otra cosa que podría ser muy interesante, pero no, es que es demasiada la carpintería que has hecho y te toca y creo que ya sería otro paper, pero si uno de los canales que vos estás explorando es como ese efecto de redes y de coworkers, entonces vos podrías construir esa red con los datos. Entonces ver si la gente que empezó a estudiar junta termina trabajando junta. Sí, eso es lo que trato de emular con esa variable de social ties, pero Ujú, tal vez podemos hablar más sobre el, cómo, bueno, la red se puede generar, pero cómo incorporar ujú, la variable. Porque hasta ahora esa fue como la idea que tenía. Calcule quién ujú. trabaja con quién fue a la universidad con quién, y saque el porcentaje de qué porcentaje de los con los que fui a la universidad trabajo en este momento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias de nuevo, Marco. Excelente, súper interesante y buena suerte en todos los pasos que sí. Hasta luego. Muchas gracias por tenerme. Nos vemos. Chao. Gracias a todos, hasta luego.